el coste del despido puede subir. Y que sepas, y esto es lo más importante, que a día de hoy se puede reclamar una indemnización adicional superior a la del despido improcedente para reparar todo el daño, lo que se llama una indemnización restaurativa. Como estáis curiosas y curiosos del derecho, soy Nacho Abogado, un tío legal, y hoy os vengo a explicar esta noticia. UGT ha solicitado que la indemnización mínima por despido sea de 6 meses de salario. Y todo ello porque entienden que últimamente está existiendo una conducta bastante habitual por muchas empresas de hacer despidos, que la mayoría se declaran improcedentes en el juzgado, y despiden a trabajadores con una antigüedad muy pequeña, 3, 4, 5 meses, habiendo pasado el periodo de prueba en el que ya no pueden decir eso de no superas el periodo de prueba y por lo tanto no hay indemnización. Lo que optan las empresas es hacer un despido chapucero que va a ser declarado improcedente y en muchos casos llegan a pagar la improcedencia si ese trabajador reclama, que la mayoría de veces o no se reclama porque no sale a cuenta o si se hace la cantidad es irrisoria. Y lo que piden es que la indemnización mínima, pero mínima, en caso de un despido improcedente sea de 6 meses de sueldo bruto independientemente de la antigüedad de ese trabajador. Que ya os digo que esa indemnización suele ser cuando el trabajador tiene ya unos 5 años de antigüedad a día de hoy. Y os tengo que poner un poco en antecedentes de lo que sucede de esta medida en base a por qué se pide y que sepas, y esto es lo más importante, que a día de hoy se puede reclamar una indemnización adicional superior a la del despido improcedente para reparar todo el daño, lo que se llama una indemnización restaurativa. Lo primero es que el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores establece que, en caso de que una empresa haga un despido, se llega a un juicio y el juez declara la improcedencia, lo que vas a obtener es una indemnización de 33 días de sueldo bruto por cada año que trabajes. O dicho de otra forma, 2,75 días por mes trabajado. Y se calcula así. Lo primero tienes que saber cuál es tu salario diario bruto o mensual. Para eso tienes que saber el sueldo medio mensual de los 12 últimos meses. ¿Cómo calcularlo? Pues te descargas un informe de bases de cotización que será algo parecido a esto. Sumas las 12 bases de cotización anteriores al despido y lo divides entre 12 para tener tu sueldo mensual medio. Eso luego lo divides por 30 o por 365 para saber el salario día. Y lo multiplicas por tu antigüedad. Pues si son 33 días de sueldo diario por cada año trabajado, será el precio del salario día por 33 por el número de años trabajados, 5, 6, 4, 3, 1, o en caso de que sea inferior a un año, pues va por meses. Y ahí lo que hacemos es coger 2,75 días de sueldo por cada mes trabajado. Ese es el cálculo a día de hoy que según la ley establece. Es decir, tenemos una indemnización tasada por ley. 33 días por año. Pero, sin embargo, han existido ya desde hace unos años casos en los que los jueces conceden indemnizaciones superiores a los 33 días por año. ¿Cuándo? Pues cuando la indemnización es irrisoria y cuando ha existido un abuso en el poder de despedir. El supuesto que llevó a esta primera sentencia, digamos, más novedosa, era en el Social 26 de Barcelona, un trabajador que había venido de su país a trabajar. Viene el COVID y la empresa, a los 3 meses de trabajar, le hace un despido que, vamos, una chapuza total y absoluta, sin ninguna causa genérica, baja de rendimiento, de 3 líneas. Claro, ese trabajador había visto cómo la empresa le despedía de forma improcedente y era clarísimo. Y la indemnización era irrisoria. Por lo tanto, pone una demanda en la que reclama, aparte de la improcedencia, una indemnización adicional, y aquí, en base al artículo 10 del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que establece es que las indemnizaciones por despido tienen que ser disuasorias. Vamos, que para una empresa hacer un despido que se puede declarar improcedente suponga un coste económico importante. En ese caso, la indemnización no llegaba a un mes de sueldo y habían practicado un despido que a un trabajador lo dejaban, sinceramente, sin un duro en un país en el que ya no tenía trabajo y encima en la época COVID. Por ello, se concedió una indemnización adicional. Y este fundamento o criterio se utiliza a día de hoy ¿para qué? Para reclamar indemnizaciones superiores en casos de un trabajador que le hacen un despido por bajo rendimiento de 3 líneas y encima a veces incluso reconocen la improcedencia de 400 o 500 euros. Pues ahí, sí, el despido es notoriamente improcedente, si es una chapuza, si hay un abuso en el poder de despedir por parte de la empresa, y cuando me refiero a abuso es que la carta sea, que no tenga ningún tipo de causa, que sea genérica, y dos, cuando la indemnización es notoriamente insuficiente o exigua, pues 300, 500 euros, suele ser con gente que tiene muy poca antigüedad, ahí es cuando a día de hoy se puede poner una demanda reclamando una indemnización adicional. ¿Cuantías? Pues esto ya depende mucho. Hay casos en los que una indemnización de 500 euros ha pasado a 4.000 o 3.000, depende de cada caso. Pero esto lo determina a día de hoy un juez. Y solo podrás conseguir esta indemnización adicional por regla general, salvo que llegues a un acuerdo en vía judicial
y tendrá que ser el juez que analice las circunstancias, que vea cuál es la indemnización que te han dado y lo que él valore, el criterio que él tenga, pues te la añade. Entonces, con esta nueva petición que se está haciendo por los sindicatos, lo que se intenta, bajo mi criterio, es intentar equiparar este criterio actual que se tiene que hacer vía judicial a establecerlo en una norma legal, es decir, que como mínimo sea una indemnización de 6 meses. Pero, ya os digo, a día de hoy es posible hacer esto vía judicial, por supuesto, y a criterio del juez y en función de cada caso. Por lo que, bajo mi punto de vista y mi criterio, creo que establecer algo objetivo, como que en caso de un despido improcedente son 6 meses de sueldo, me parece abusivo. Hay que analizar cada caso, porque hay veces que un despido puede ser improcedente por cuestiones que no tienen nada que ver con un abuso, ni que se haya despedido sin causa, simplemente que no se puede acabar de justificar, o pasan mil cosas, y no tienes por qué, digamos, obligar a una empresa a poner una indemnización superior a la que legalmente correspondería. Por lo tanto, bajo mi criterio, esta medida creo que no va a solucionar en nada los problemas que hay. Creo que a día de hoy, con el criterio que tenemos de la indemnización adicional superior, es bastante para analizar primero cada caso y después que el juez considere y aplique la indemnización que crea, porque lo otro va a crear una inseguridad jurídica a nivel empresarial brutal y luego un posible incremento de costes del despido, pues que os digo que la mayoría de empresas son muchísimas y cuando hablo de empresas hablo de pymes, pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría del tejido empresarial de España, pues no podrían soportar. Porque imaginaros un trabajador que lleva 5 meses y empieza a bajar su rendimiento de forma voluntaria. Bajar el rendimiento me refiero a, obviamente, no se puede demostrar que algún dependiente o alguien que trabaje lo haga peor, pero no es suficiente para hacerle una sanción o para despedirle directo. ¿Y qué pasa? Pues empresas dicen, oye, pues ¿qué tengo que hacer? Y yo te digo, sanciona a ese trabajador. Vale, le pones una sanción y lo que suele pasar es que ese trabajador coge una baja médica. Coste para una empresa pequeña que tiene que asumir una baja y tienes a una empresa que ha sancionado a un trabajador para que, oye, trabaja bien. ¿Por qué ese trabajador realmente no lo está haciendo bien? Porque quiere que le echen por 1000 historias. Y coge una baja. Ya no le puedes despedir, por supuesto. Y si la empresa procede a hacer un despido disciplinario por baja de rendimiento, porque, oye, hemos notado esto, tal, y le declararse la improcedencia con esta nueva norma 6 meses de sueldo a un sueldo mínimo de 1.260 euros brutos, pues calculad, estamos hablando de 7.000 y pico euros de indemnización por un trabajador a sueldo mínimo. Si el sueldo es de 1.500, van a ser 9.000 euros, etcétera. Vamos, por 5 meses de trabajo, 9.000 euros, me parece una salvajada. Y luego cada caso concreto hay que analizarlo. Y dicho esto, lo que os quería comentar es que el coste a día de hoy del despido es de 33 días por año, tasado por ley. Actualmente se puede reclamar una indemnización adicional superior dependiendo de si el despido es una chapuza y la indemnización es muy irrisoria. Y después se está intentando plantear que a través de la ley se aplique una indemnización mínima de 6 meses de sueldo en caso de despidos. ¿Tú qué opinas? Déjame en comentarios lo que crees sobre esto. Y bueno, vamos a esperar a ver qué sucede y cómo avanza. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, compártelo y nos vemos en próximos vídeos.